sueño, pues por la fe todo lo puedes conquistar. Inalcanzable es para quien no tiene el don de transformar deseos en puentes y llegar. Dile a la vida, aquí estoy. Dile a tu meta, ya voy. Flecha veloz en las manos de Dios. De adelante, el mundo es tuyo. La fe te hace un vencedor. Mira hacia adentro de tu ser. Solo realiza quien lo vive. Tú ya naciste vencedor. Invencible es quien nace de sus luchas, el escalón para sus sueños alcanzar. Inquebrantable, el que no piensa en desistir. Son las espinas trampolines para llegar. Dile a la vida, aquí estoy. Dile a tu meta, ya voy. Flecha veloz en las manos de Dios. De adelante, el mundo es tuyo. La fe te hace un vencedor. Mira hacia adentro de tu ser. Solo realiza quien lo vive. Tú ya naciste vencedor. Lo imposible puedes lograr. Fija la meta que conquistarás. Lo imposible puedes lograr. Eres la flecha que llega al cielo. Dile a la vida, aquí estoy. Dile a tu meta, allá voy. Flecha veloz en las manos de Dios. De adelante, el mundo es tuyo. Mira hacia adentro de tu ser. Solo realiza quien lo vive. Tú ya naciste vencedor. Mira hacia adentro de tu ser. Solo realiza quien lo vive. Tú ya naciste vencedor. Tú ya naciste vencedor. Con lo que hoy traigo puesto, Dios, yo vine a confesar. Quedan solo algunas lágrimas que se esconden al mirar. No se puede ya vivir de apariencias si yo soy el espejo de la propia carencia, con el alma pidiendo socorro en el fondo del pozo. Ya no quiero recordar de cómo yo
En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. El seguidor espera panes y peces. El discípulo es un pescador. El seguidor lucha para crecer. El discípulo lucha para reproducirse. El seguidor entrega algunos de sus deseos. El discípulo entrega toda su vida. Al seguidor le gustan las caricias. Al discípulo le gusta servir y sacrificar. El seguidor vale porque suma. El discípulo porque multiplica. El seguidor es condicionado por las circunstancias. El discípulo las aprovecha para ejercitar su fe. El seguidor es útil. El discípulo es indispensable. Iglesia Universal del Reino de Dios. Un lugar de fe para su vida. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muito buenos dias. Que a luz de Deus repouse sobre usted e também sobre toda sua família. E que esta manhã e já neste dia de hoje seja de muitas vitórias para usted e que Deus pueda dar-lhe ânimo, porque é isso que nós necessitamos. Pois fé já temos. Fé já temos. Deus nos ha dado hoje a vida. Podemos respirar hoje, podemos estar, mover as mãos, mover os pés, pero precisamos de ânimo para poder ir adelante. Assim estaremos na programação de hoje, com ânimo, com fé, para que Deus se manifieste em nossas vidas. São 8 da manhã, na hora com 7 minutos, estamos em vivo no programa Hablando de Vida. Um saludo especial a você que nos escuta por Alfa 93.1 FM, a você também que nos acompanha por nossa página do Facebook. Estamos hoje buscando a presença do Espírito Santo. As reuniões de hoje em nossa igreja é dedicada ao Divino Espírito Santo. Temos durante todo o dia a reunião do Espírito Santo e na noite, às 6h30 da tarde, estaremos no estudo bíblico e na adoração ao Espírito Santo. Assim que, se você quer a cura del alma, a fortaleza espiritual, você é nosso invitado especial no dia de hoje. Agora, por que o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo é o dom de Deus dentro de nós? É o próprio Deus que habita em cada coração, em cada mente e em cada persona que se entrega realmente a Ele. A palavra de Deus me diz, no livro de Juan, Evangelho de Juan, capítulo 14, el versículo 26, diz assim: Pero el Consolador, el Espírito Santo, a quien el Padre enviará em mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar
todo lo que les he dicho. Entonces, aquí en el capítulo 14 de Juan, vemos que el Espíritu Santo será enviado por el Dios Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo, según Juan, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo, cuando ele habita en la vida de una persona, el Espíritu Santo enseña a la persona a ser hija de Dios. El Espíritu Santo enseña a la persona cómo obedecer a Dios. El Espíritu Santo enseña y le hace recordar a las personas todo lo que Jesús le ha dicho a través de las Sagradas Escrituras. Sin el Espíritu Santo, dificilmente una persona manifestará el carácter de Dios. ¿Cuántas son las personas que hemos conversado y hemos hablado y les decimos, usted no puede actuar así, usted no puede seguir así? Y ellas nos responden, la mayoría dice, es que yo soy así, es que todos en mi familia somos así, es que la familia fulana de tal es así, nosotros aprendimos así, es verdad, nosotros nacimos con la naturaleza de nuestros padres. Nosotros nacimos, aprendemos el comportamiento de nuestros padres o de las personas que están a nuestro alrededor, dependiendo del ambiente en que estamos. Mas es por eso que Jesús dice que tenemos que nacer de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas e nos enseña como devemos vivir a nova vida. Pois, sem o Espírito Santo, dificilmente uma pessoa tendrá o caráter, o comportamento de hijo de Deus. Ela pode estar na igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. Se o Espírito Santo não está na vida de ela pode passar 50 anos em uma igreja, 10 anos, pero não cambia. Sigue com os mesmos pensamentos de antes, sigue com o mesmo comportamento de antes, sigue com o mesmo carácter de antes, simplesmente está na igreja. Pode ser que você conhece pessoas que você disse, pero eu não entendo por que esta pessoa, estando na igreja, sigue sendo assim. Porque esta pessoa, estando na igreja, não cambia. Tem o mesmo caráter, o mesmo comportamento de antes. Ela sigue, não entendo. Há pessoas incluso que dizem, eu creio que eu vou allá nesta igreja falar com o pastor, porque fulano de tal vai à igreja e não cambia. Por isso, muitas outras pessoas dizem, eu não vou à igreja, porque eu conosco a tal pessoa que vai à igreja e sigue sendo a mesma buscadora de problemas, a mesma chismosa, a mesma mau caráter, a mesma mala paga. Déjame explicar-lhe algo. É a falta do Espírito Santo, a falta da presença do Espírito Santo em la vida da pessoa é que não permite que a pessoa cambie. ¿Usted me entiende? Por isso devemos buscar o Espírito Santo. São 8 da manhã com 14 minutos. Eu escutarei junto com você uma pessoa que, ao receber o Espírito Santo, aprendeu a ser madre, aprendeu a ser esposa, aprendeu a ser uma pessoa de Deus dentro de sua casa. ¿Ok? Dejo a sua disposição as linhas telefônicas que, se você quer comunicar-se com nós, você pode chamar-nos 717-9180 ou através do WhatsApp 782-3314. Vamos ajudar-lhe em oração. E se você nos acompanha por nossa página, em los comentários você pode escrever seu nome para o momento da oração, que vamos colocar em el aceite. Vamos então a escuchar esse testemunho e a ver
como el Espíritu Santo cambia y transforma cuando una persona se entrega a Él verdaderamente. Mi nombre es Amalia. Antes de conocer la Iglesia Universal, mi vida era toda destruida, puro problema, tenía problemas con mi esposo, éramos muy agresivos los dos, nos tirábamos con lo que hallábamos. ¿Por qué? Porque mi esposo era muy borracho, mujeriego, nunca estaba en casa. Siempre salía y llegaba borracho, queriéndonos golpear, a mí, a mis hijos. Pues esto fue algo horrible, disculpe, me recuerdo y se me viene a la memoria. Fue un calvario, fue una lucha, no había paz, en mi casa no había paz, ni para mí ni para mis hijos, porque mi esposo me agredía y yo desquitaba con mis hijos. Lo que no podía con mi esposo, lo hacía con mis hijos. Yo los trataba mal, a veces les golpeaba, a veces como que tenía un coraje que no pude desquitarlo con mi esposo porque yo le tenía miedo. Entonces lo hacía con mis hijos, que ellos no se pueden defender. Y así fue creciendo mi vida, puro problema, mi matrimonio destruido, era puro día tras día fracaso. Pensé que no había salida porque no hallaba una solución. Mi esposo me decía, tú no sirves para nada, tú eres una loca, tú eres esto, lo otro. Entonces eso me sentía yo como acomplejada, que yo no era nadie, que yo era como un simple mueble, que me podía mover mi esposo donde quería, sin tener yo ninguna, ¿cómo le dijera?, autoridad, ninguna capacidad de defenderme, nada. Yo me sentí inútil. Nunca había paz, yo lo agredía, nos aventábamos con cosas, tiraba a matarnos, no lo que hallaba. Le tiraba, él me regresaba. Y nunca había paz, no tenía carácter. Yo, ¿cómo iba a tener carácter con esa vida? Sino que era puro pleito. No tenía, como esposa, no tenemos palabras, no tenemos comunicación como esposa. Yo no lo atendía, no nos atendimos como verdadero matrimonio, tanto él como yo. No había paz, no nos hablábamos como pareja, sino puro pleito, puro reclamo, que dónde andabas, qué horas de venir, que qué hiciste, que yo hago lo que yo quiero, tú no mandas, yo aquí mando, y era pura discusión. No había paz, no había tranquilidad en ese hogar, ni para mis hijos, ni para mí. Era un caos total ahí en mi casa. Cuando yo llegué a la Iglesia Universal, yo empecé a escuchar cómo podría cambiar mi vida. Me empezaron a enseñar cómo buscar el Espíritu Santo para que todo cambiara. Y fui buscando, oyendo los consejos que ellos me daban y practicando todo lo que yo aprendí en la Iglesia Universal, fui haciéndolo. Y fue así, paso a paso, que fui cambiando mi carácter, mi forma de ser. Fui poco a poco cambiando en todas mis actitudes, todo, por medio del Espíritu Santo, que Él fue el que me cambió todo. Paso a paso me cambió, me transformó en lo que soy ahora. Una esposa ejemplar, puedo decir, y mis hijos pueden decirlo, que quedan admirados, mis amistades que me conocían antes, ven cómo cambió, no nomás yo, mi familia, mi esposo, es otra persona, todos somos otra nueva persona. Realmente somos el matrimonio, como digamos, la pareja ideal, una familia muy unida, muy respetada. Mis hijos me respetan, mi esposo. Todo cambió, totalmente todo cambió a través del bautismo con el Espíritu Santo. Todo cambió mi vida, todo. Dio un cambio total, 100%. El nuevo nacimiento es así. Primero la divina semilla es sembrada en su corazón. Con la fe, usted cree y a través de la inteligencia pasa a existir el deseo de asumir un compromiso con Dios y ser su hijo.
buscando la presencia de Dios, revelando ese deseo, el Espíritu Santo promueve el milagro del nuevo nacimiento. Usted pasa a ser hijo de Dios, engendrado por su Espíritu, y así su mente y su corazón reciben las características de Dios. Y su vida pasará a ser la diferencia, pues solamente los nacidos de Dios vencen el mundo. Iglesia Universal del Reino de Dios. Mi vida fue solo una búsqueda, con el alma llena de amargura yo lloraba tanto, intentando encontrar la salida y borrar escenas de mi vida, tantas decepciones. La verdad yo ya conocía, que Jesús murió por mí un día, tanto sufrimiento. Fue herido y también humillado, por amor él sufrió callado todos los momentos. En la realidad lo que quería era nacer de nuevo y borrar ese pasado triste de mi corazón, enjugar las lágrimas que aún caen por mi rostro. Sé que solo el Señor Jesús dará la solución. Y así quema Jesús, quema, quema toda la amargura. Limpia Jesús, deja, deja mi alma pura. Toca Jesús, toca, toca fondo en mi ser, que tu amor me sorprenda. Quiero sentir tu presencia en tus brazos de poder. En la realidad lo que quería era nacer de nuevo y borrar ese pasado triste de mi corazón, enjugar las lágrimas que aún caen por mi rostro. Sé que solo el Señor Jesús dará la solución. Y así quema Jesús, quema, quema toda la amargura. Limpia Jesús, deja, deja mi alma pura. Toca Jesús, toca, toca fondo en mi ser, que tu amor me sorprenda. Quiero sentir tu presencia en tus brazos de poder. Quema Jesús, quema, quema toda la amargura. Limpia Jesús, deja, deja mi alma
Estamos hablando de vida. Quizás usted se ha preocupado por su trabajo, su familia, el dinero, los negocios, su vida amorosa, entre otras cosas. Sin embargo, no ha cuidado lo más importante, su alma. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Los miércoles y domingos en la Iglesia Universal son los días de la semana que separamos para cuidar nuestro interior. Buscamos aprender las enseñanzas de Dios y recibir su fortaleza. Por lo tanto, no descuide su vida espiritual, porque de eso depende toda su vida. Cuide de su relacionamiento con Dios y la salvación de su alma. Miércoles, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la noche de la salvación. Domingo, a las 7 de la mañana y especialmente a las 9 de la mañana, en la reunión de las primicias de Dios, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. Todos son bienvenidos. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Eu já tenho acá meu vaso com água para o momento de la oração. Prepare também seu vaso com água e deixe cerca de sua rádio, cerca de sua computadora, cerca de seu telefone aí que você está participando de nossa programação. Daqui a alguns minutos oraremos. Amém? Déjame incluir aqui para a oração alguns nomes em el aceite. A senhora Mayra Dias nos pede oração. Elis Castro, também vamos incluí-la em la oração. A senhora Verônica Geraldina, também vamos incluí-la para a oração. E o senhor Victor Flores também está aqui conosco para o momento de la oração. Se você necessita de orientação e de ajuda, você pode chamar-nos ao 717-9180 ou ao WhatsApp 7823314. Com gosto vamos incluir também seu nome aqui para a oração. E hoje vamos orar pedindo a Deus esta fortaleza espiritual, cuidar del alma, porque tantas pessoas vivem frustradas, vivem tristes, vivem angustiadas, justamente por isso. Ayer incluso eu leí uma frase e compartilhei na página do Facebook que o diabo foi o primeiro a apartar-se de Deus. Ele foi o primeiro. Satanás, que era Lúcifer, el ángel que tinha mais luz no cielo, ele foi o primeiro a apartar-se de Deus e perder a luz, o brilho que ele tinha. Então, ele se transformou em Satanás e caiu aqui na terra. E qual você crê que é o trabalho de Satanás? Qual trabalho você crê que o diabo tem 24 horas do dia? Separar a las pessoas também de Deus. Como ele se apartou de Deus, esse é o trabalho de Satanás. Trabalhar 24 horas sem cessar, Satanás e os demônios, para separar-nos de Deus, para colocar delante de nós outras prioridades. E muitas pessoas colocam outras coisas adelante de sua relação com Deus. Pessoas que colocam o trabalho, pessoas que colocam as diversões, pessoas que colocam amigos,
pessoas que colocam familiares, pessoas que colocam coisas materiais adelante de seu relacionamento com Deus e querem que Deus venga adaptar-se a sua maneira de viver. E as coisas não funcionam assim. Pero vemos a pata de Satanás quando as pessoas começam a apartar-se de Deus. Ele foi o primeiro a apartar-se de Deus. Pero pode uma pessoa, aún estando em la igreja, estar apartada de Deus? Sim, como não? Quando as pessoas não têm o Espírito Santo. Foi o que falei no princípio da programação. Tantas pessoas dentro de uma igreja, dentro de uma religião, que não cambia sua maneira de ser, justamente por la falta do Espírito Santo. E quando uma pessoa não cambia, ao passar do tempo, ela se transforma em uma pessoa frustrada, cristiana, segundo ela, pero frustrada. Temos um testemunho de uma pessoa que, conhecendo as coisas de Deus, aún sentia um vazio em el profundo de sua alma, porque não tinha aún uma experiência com o Espírito Santo. Ponga atenção a esse testemunho e depois nós regressaremos preparando-nos para a oração e hablando desta grande campanha de Israel em el vado de Jaboc, o mesmo lugar onde Deus transformou um homem enganador, mentiroso, com uma alma vazia, em um homem triunfador e em el ponto principal de seu povo, Israel. Já regressamos. Mi nombre es Alma y yo fui un creyente frustrado. Desde muy chica, yo recuerdo que tenía como unos 5 años cuando mi abuela era una fanática de la iglesia. Entonces ella me llevaba, siempre me llevaba con ella. Entonces yo crecí con eso. Entonces fui creciendo y seguí en lo mismo. Pero después yo veía como que no avanzaba. Entonces me involucré mucho más. Entonces yo era de las que hacía rezos en las casas cuando murió un difunto. A mí me llamaban para hacer rezos, lo que pues se reza, ¿verdad? Cuando una persona fallece. Pero yo creía, pero yo dentro de mí yo sentía que hacía falta algo, no me llenaba. Entonces, pues así pasó el tiempo. Y yo a veces en las calles yo volteaba para arriba y decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Padre? Yo te necesito, yo quiero ver un cambio en mi vida, porque yo veía que al mismo tiempo de mí, porque yo tengo 6 hijos, yo veía como que mis hijos se estaban yendo porque mis hijos andaban en drogas, andaban en pandillas, tengo un hijo que le dieron 50 años de cárcel y para mí fue todo, y yo sola, porque yo prácticamente estaba sola. Por las noches yo lloraba mucho, caí en una depresión, porque yo me sentía como vacía completamente de mi corazón, no encontraba la paz, en una palabra. Llegué a una depresión tan grande de que yo en las noches yo tenía miedo a acostarme, porque yo tenía miedo. Yo decía, Señor, yo siento que yo mañana yo no me voy a levantar. Y yo creí en Dios, pero no era creencia nada más, pero yo no sentía la certeza. No sentía, porque yo le clamaba, yo le pedía, yo le decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando tanta cosa? ¿Por qué? Cuando yo recibí la invitación a la Iglesia Universal, yo empecé desde el primer momento que yo llegué, yo sentí un cambio en mí. Y ese día, después de muchas noches, yo dormí bien. Y ahí empecé a sentir un cambio, ya no sentí esa desesperación, esa frustración. Poco a poco, ya no tenía ansiedad, empecé a cambiar, a hacer cambios que mi familia empezó a notar en mí. La depresión, la ansiedad se fueron. Cuando yo empecé a usar mi fe, mi carácter cambió, mis hijos empezaron a ver el cambio en mí.
Y como que los empecé a entender más, empecé a escucharlos más, porque yo antes era de que no los escuchaba, pero ellos empezaron a ver y todos empezaron a decir, mi mamá está bien cambiada. Entre ellos empezaron a hablar, a decir, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Por qué mi mamá está tan cambiada? Entonces yo ya los escuchaba más y pues empezó la familia a unirse un poquito más porque todos estaban separados. Yo he vencido muchos problemas y veo a Dios porque yo para todo, para cualquier cosa, yo siempre lo busco a Él. Yo siempre lo busco a Él cuando tengo un problema me arrodillo y se lo entrego a Él. Porque yo sé que Él es la solución y que solamente en Él encuentro lo que yo no encontraba. El Espíritu Santo es el que cambió mi vida y por esto ya no estoy más frustrada. ¿Qué es más importante, su vida o su religión? ¿Se ha puesto a pensar qué tanto ha hecho su religión? ¿Qué acaso es más importante su religión que su familia? ¿Cuántas veces nos olvidamos de nuestra propia familia? ¿Qué acaso Dios para sanar preguntaba la religión de uno? Es importante que la decisión sea de nosotros mismos, el seguir el camino de Dios, no el camino que dictan las demás gentes. ¿Acaso Dios, para poder hablar con Él, exigía una religión? Dios quiere que nosotros seamos buenos y sigamos su camino, y no a una religión. ¿Hasta cuándo su vida estará dominada por la ansiedad y las preocupaciones causadas por las dudas? Si una persona no recibe el Espíritu Santo, será siempre triste, oprimida y depresiva. Vivirá paralizada por el miedo al enfrentar los desafíos que la vida le presenta y su alma estará eternamente perdida, pues sin Él no hay salvación. Oiga el alerta de Dios para todos los que han vivido únicamente en función de sus caprichos, placeres y proyectos y no se han dedicado al bienestar de su alma. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dedíquele tiempo y esfuerzo a su alma y a la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el espíritu de la fe le envuelva, tendrá salvación, felicidad y fuerzas. Vencerá todos los desafíos que se presentan día a día y se mantendrá firme en él hasta el fin. Acérquese al altar de Dios vivo para hacer una oración y buscar su espíritu en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Miércoles, la reunión de los hijos de Dios, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. Prepare su corazón y un vaso con agua. En algunos instantes estaremos realizando una oración en su favor. Ocho de la mañana con 39 minutos. De aquí a algunos instantes oraremos em seu favor. Déjame incluir aqui para a oração Carlos Sánchez. Vamos colocar também o nome da senhora Diana Zapata para a oração e o nome de Sebastián Gómez também aqui em el aceite para a oração. E não se trata de religião. Usted puede escuchar los dos testimonios al principio y ahora que las dos personas, la primera señora del testimonio dice que caía
pleitos com seu esposo lhe dava, ela também lhe dava. E os hijos veían todas essas agressões. Pero quando o Espírito Santo entrou, ela se transformou, já não havia mais agressões. E ela disse: mis hijos podem dizer como eu sou hoje. Já no segundo testemunho, a senhora disse o mesmo, que aún salia ella para fazer o trabalho da igreja já com sua abuelita e sentia um vazio, e em la calle perguntava a Deus: aonde estás, Deus? Hasta que ela teve uma experiência com Deus. E ela disse: mis hijos veem o cambio em mim hoje em dia. Então se vê aqui a transformação, ela é notória. Não é uma transformação como muitas pessoas dizem. Não, Deus sabe como está meu coração. Não necessito mostrar a nadie. Não se trata de esto. É que quando uma pessoa cambia, é notório. Todos se dão conta. Em la casa, en el trabajo, en la iglesia, hay una entrega. No hay una, como puedo decir, un fanatismo. Fanatismo é quando a pessoa passa a vivir metida na igreja, pero não cambia. Era justamente isto que Deus queria hacer com Jacob. Jacob hasta hizo um voto com Deus de ser diezmista. Pero Deus veía que Jacob, aún dando el diezmo, não cambiava. Quando tinha a oportunidade de mentir, de enganar, lo hacía. E Deus tinha algo grande para Jacob, pero necessitava transformar este homem. É aí onde entra o vado de Jaboc. Este que você vê aí em la pantalla, o vado de Jaboc. É aí onde entra o lugar específico aonde estamos realizando a campanha de Israel. Aí os obispos harão o viaje para levar as petições a este lugar específico, o vado de Jaboc. Allí, quando Jacob chega neste lugar, a Bíblia diz que Jacob hace com que todo lo que ele tinha, los bienes materiales, la família que representava suas conquistas, ele se lo puso a um outro lado de este vado, de este rio. Ele puso ao outro lado e ele quiso quedar-se solo. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 32, se você acompanhar comigo a leitura, versículo 24 diz: Jacob se quedou solo. Jacob se quedou solo. Este Jacob se quedou solo não é por nada. Ele se quedou solo para mostrar para Deus que é assim que ele está. Ele agarrou todo o que ele tinha de material e colocou a um lado, para quedar solo, como se esvaziar-se de ele mesmo, porque todo o que ele tinha representava ele. Todo isto lo alcancé com mis próprias forças, com mis mentiras, com mis enganos. Me quedaré solo. El quedar-se solo significa: agora eu dependo e quero depender solo de Deus. Al estar solo en el vado de Jaboc, dice la Biblia, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Aí começou a luta. Quando Jacob se quedou solo, começou a luta. Começou a luta toda a noite. Este homem era Deus, em forma de um homem. E lutava e forcejava. Jacob se quedou solo porque era ele e Deus. Por isto que na campanha de Israel é a persona e Deus. Não é a persona e a opinião do marido, não é a persona e a opinião de los hijos, não é a persona e a opinião do pastor, não, é ella
y Dios. Muchas personas no tienen el coraje de estar en este cara a cara con Dios, porque saben que la vida que han vivido no ha sido de las mejores, las correctas. Y Jacob reconocía esto. Y ahí, en este lugar, él luchó. Versículo 25 dice: Cuando el hombre se dio cuenta de que no podía derrotar a Jacob, porque Jacob estaba determinado, lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera, y esa parte se dislocó. El hombre vio que Jacob no lo soltaba porque Jacob vio que era su oportunidad. No lo soltaba porque Jacob veía que si Dios no lo transformase en aquel momento, él iba a morir en las manos de su hermano. Esa es la lucha en la campaña. Tenemos que luchar contra nuestros miedos, contra nuestra vida que no agrada a Dios, que no le agrada a usted mismo. Tenemos que luchar todos los días. Y en el altar de la iglesia será el lugar que nosotros vamos a sentir este mismo dolor que Jacob sintió, que deslocó su pierna de su cadera, su muslo. El ángel lo tocó. Ahora la pregunta es, ¿por qué el ángel o Dios no le tocó la pierna al comenzar la lucha? Cuando Jacob le agarró, yo creo que el ángel, el hombre, debería inmediatamente tocarle, no me toque. Pero permitió que Jacob hiciera todos sus esfuerzos, toda la noche, que Jacob pusiera toda la fuerza que él tenía. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere saber hasta dónde usted es capaz de llegar con su fe. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿O usted cree que usted llegará y dirá, oh Dios, yo quiero tal y tal cosa? No. Dios quería ver hasta dónde Jacob era capaz de llegar con su fe. Y cuando Dios vio que ese hombre está decidido, Dios le tocó la pierna que se deslocó de su cadera y Jacob sintió un dolor terrible. Ahí Dios le dijo, yo cambiaré tu nombre. No serás Jacob, serás Israel. Allí nació la nación de Israel. Como usted ve hoy en día, un pueblo chiquito, pero guerrero y luchador y vencedor. Es esto que vamos a hacer en la campaña de Israel. Poner toda la fuerza en el altar. Y Dios quiere ver hasta dónde usted llegará. Hasta dónde usted es capaz de llegar con su fe para que yo te transforme en la vida. Es así que este mes de julio el pueblo de verdad y con su fe sincera sacrificará en el altar. Amén. Vamos entonces a escuchar esse testemunho e depois desse testemunho vamos orar, hablar com Deus em seu favor. Janet Álvarez y mi vida fue marcada por una maldición en la vida sentimental y un fracaso total en la vida económica. A lo largo de los años yo descubrí que en mi familia existía esta maldición porque nadie podía tener una vida sentimental plena. Eso pues me creó muchos conflictos a nivel personal y aparte, a pesar de que yo me esforcé por tener estudios universitarios, por conquistar con la fuerza de mi brazo un título, hablar idiomas, porque me encantan los idiomas, vivía una vida completamente fracasada. No conquistaba un buen trabajo, mi sueldo era miserable, vivía endeudada completamente, vivía de arrimada inclusive por muchos años con mi tío, con familiares, y esto pues me generó demasiada depresión, demasiada mal carácter. Inclusive hasta me llamaban, tenía unos calificativos tan terribles de el pato feo,
la mal carácter, la endeudada, porque tenía deudas con casi todas las tarjetas de crédito, y mi vida venía de fracaso en fracaso. Adicional a todo esto, pues mis actitudes y mi carácter eran completamente falsos. Yo vivía en una mentira total, porque siempre pues engañaba para que las personas me aceptaran. Llego a la Universal buscando una solución. Ahí se me abrió una puerta de trabajo y pues yo me acomodé. Yo pensé, ya, aquí estoy bien, y empecé a participar. Pero ahí fue una época muy marcante, porque yo en 5 años que estuve, los primeros 5 años que participé en la Universal, seguí siendo la misma mentirosa de siempre. Mi vida no había cambiado en absolutamente nada, porque escuchaba las prédicas, entendía perfectamente lo que son las campañas, los diezmos, las ofrendas, tomaba los sobres de diezmo, tomaba los sobres de campaña y los regresaba vacíos. Llamaban a las consagraciones de diezmistas y yo con sobre vacío iba y lo depositaba y me paraba para que me consagraran. Yo no hacía absolutamente nada, porque en mi mente, en mi soberbia que yo tenía en esa época, pues yo pensaba que Dios era el que se tenía que adaptar a mis necesidades. Entonces todas estas actitudes, todo este engaño, al final del día pues dio su fruto, coseché lo que sembré. Porque en esos 5 años la vida fue empeorando. Si ya venía yo de una situación muy difícil, los tormentos espirituales se volvieron todavía peores, perdí el trabajo, mi padre fallece, mi hija se va de la casa y me quedo completamente sola y nuevamente en una condición aún peor, porque ahí ya estaba prácticamente yo sola en condición de calle. Esto me lleva a pues reconocer que yo estaba haciendo las cosas mal. Ahí fue cuando me cae mi 20 y dije, tengo que volver a empezar, y lo primero pues volver de arrimada. Pero en esta ocasión ya no fue en la casa de mi tío, fue a un taller de costura de mi propiedad de mi tío, a un suelo sucio, a vivir ahí, pues durmiendo como se podía y comiendo lo que se podía, porque no había para más. Título universitario, idiomas, de nada sirvió. Ahí no se acabó completamente todo. En este periodo de tiempo yo intenté 2 veces suicidarme. Estando dentro de la iglesia, aparentemente estando en la presencia de Dios, fingiendo que era una persona de fe, una persona convertida, porque eso es lo que yo fingía, había un vacío muy grande dentro de mí y pensaba yo que el suicidio iba a ser la mejor solución. Pues a partir de toda esta situación, cuando ya reacciono y veo que yo soy la que está mal, me acerco al altar, justo en una campaña, en la campaña del vado de Jaboc, y ahí hablo con Dios y digo, Señor, aquí estoy. Yo no puedo cambiar por la fuerza de mi brazo. Eres tú el que me tiene que ayudar. Porque si no, esto va a ser repetitivo. Y lo que yo necesito ahorita primero es un trabajo. Porque en la condición en la que hoy vivo es deprimente. Y no quiero continuar así y no me quiero morir. Entonces, está mi vida ahí, están mis sueños, está mi carácter, están mis mentiras, te pongo en este altar todo lo que yo traigo en este momento que me está haciendo tanto daño y que no me ha permitido avanzar, no me ha permitido crecer. Te lo entrego en tu altar y hoy voy a empezar a obedecer a partir de hoy. Tú pídeme lo que necesites de mí, háblame y yo te voy a obedecer. Sin pretextos, sin mentiras, sin excusas. Solo dime qué quieres y de aquí en adelante yo voy a obedecer. Señor, heme aquí. Empecé a ser diezmista. Aproveché esta campaña del vado de Jaboc y dije, voy con toda mi fuerza. Y empecé campaña tras campaña tras campaña a entregarlo todo. Hoy mi historia es completamente diferente. El propio Espíritu Santo me da las condiciones para conquistar un departamento, un lugar propio donde yo ya podía estar tranquila. Dios trajo a mi vida un hombre, al hombre correcto, con el que estoy felizmente casada. No importó la edad porque ya éramos personas adultas los dos, pero nos casamos en el altar,
compartimos nuestra vida juntos conquistamos una camioneta 0 kilómetros, pero lo más importante, lo más valioso que Dios me dio en esta caminata, en este cambio de vida, fue el Espíritu Santo. Ese es el don más preciado que Dios me ha dado. Ay, es que me acuerdo, porque Él es el que me dirige, Él es el que me dice lo que tengo que hacer, Él me orienta, Él es mi amigo, Él me guía, Él me cuida y sobre todo Él me dio la paz que yo no conocía. Él cambió mi vida completamente. ¿Durante cuánto tiempo usted lucha para reconstruir su familia? Usted, madre, ha luchado para sacar a su hijo de las drogas. Mujer, lucha para rescatar el amor de su esposo que se ha enfriado. Usted, hijo, que ha hecho de todo para apartar a su padre del alcoholismo. Pero son luchas que usted no ha podido vencer. La Biblia nos muestra la historia de Jacob, que luchaba desde el vientre de su madre. Y fue en el vado de Jaboc donde él luchó con Dios y cambió su historia. Y es en el altar donde todos aquellos que quieren cambiar su historia podrán en este mes de julio manifestar su fe a través del sacrificio. Hoguera Santa en el vado de Jaboc. La lucha con Dios. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor, mi Dios y Padre, en el nombre de Jesús, es una lucha constante todos los días. Quando hablamos que Jacob luchou, muitas pessoas que estão em casa se identificam, porque toda sua vida ha sido de lucha. Lucha para manter a família, lucha por la vida sentimental, lucha por los hijos que estão en el vicio, lucha para vencer câncer, tumor, lucha para vencer uma vida de miséria. Pero la única diferença é que a lucha de Jacob, ele venceu. E os testemunhos, Senhor, mostram que quando eles lutaram contigo em el altar, colocando a vida em tus manos, venceram. E muitas pessoas que oram comigo nesta manhã não estão vencendo. Estão, meu Deus, perdendo a família para as drogas, perdendo os hijos para as malas companhias, para o vício de cocaína, marihuana, perdendo su matrimônio por las mentiras, traições, perdendo a saúde porque mi padre está mal, perdendo a paz porque não te conhece. Pero oro por ellas. Oro por los que estão lutando en el altar. Oro por las personas que pusieron la fotografía de sus familiares en la radio, cerca de la radio. Los que nos llamaron, los que estão con nosotros en oración en la iglesia. Estão com nosotros em oração aqui por la radio. E que mi Padre querem fuerzas para seguir adelante. Mi Padre, oro por aqueles que nem te conhecem, que mi Deus nunca puseram a planta de los pés em sua casa, pero que estão chorando agora, e que mi Padre estão em leito de dolor, que estão perdendo todo por causa de uma maldição. Oro para que tu mano los alcance agora e sejam tocados e recebam cura, recebam, mi Deus, forças para hoje mesmo buscar-te. Porque se te buscam,
te encontrarán. Mi Dios, cada nombre que está en el aceite, sean todas estas personas bendecidas. Y esta agua que yo levanto al cielo, quiero que tanto mi agua como el agua de todos los que oran conmigo sean consagradas, benditas. Cuando beban, sean curados, ahora mismo reciban sanidad y fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Si usted cree, diga amén. Dios ha oído nuestra oración. Puede beber del agua en nombre de Jesús. Dame, Señor, tus manos para que pueda. Amém. Que a mano de Deus esteja sobre sua vida. Nós finalizamos a programação de hoje e eu tenho certeza absoluta que o poder de Deus está aí com você. Levante sua cabeça, seja curada e receba ânimo e forças para hoje buscar a Deus. Se você lo busca, você lo encontrará. Le esperaremos ahorita 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente en la noche del Espíritu Santo, de la salvación, con el estudio bíblico. Traiga su Biblia para que juntos podamos crecer espiritualmente. Usted no tiene que pagar nada. Y si usted quiere participar de la gran campaña de Israel en el vado de Jaboc, cuando usted llegue a la iglesia hoy, usted dirá ao pastor, eu vengo porque vengo subir no altar, porque eu também quero sacrificar. E eu quero mandar minhas petições a este lugar. Eu quero estar lutando como Jacob lutou. Você é bem-vindo. Amém? Feliz manhã, Deus me los bendiga e hasta la próxima. Tchau, tchau. ¿Hasta cuándo su vida estará dominada por la ansiedad y las preocupaciones causadas por las dudas? Si una persona no recibe el Espíritu Santo, será siempre triste, oprimida y depresiva. Vivirá paralizada por el miedo al enfrentar los desafíos que la vida le presenta y su alma estará eternamente perdida, pues sin Él no hay salvación. Oiga el alerta de Dios para todos los que han vivido únicamente en función de sus caprichos, placeres y proyectos y no se han dedicado al bienestar de su alma. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dedíquele tiempo y esfuerzo a su alma y a la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de la fe le envuelva, tendrá salvación, felicidad y fuerzas. Vencerá todos los desafíos que se presentan día a día y se mantendrá firme en él hasta el fin. Acérquese al altar de Dios vivo para hacer una oración y buscar su espíritu en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Miércoles, la reunión de los hijos de Dios, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida. Con lo que hoy traigo puesto,
Dios, yo vine a confesar. Quedan solo algunas lágrimas que se esconden al mirar. No se puede ya vivir de apariencias si yo soy el espejo de la